Creo que la salvación se pierde. Pero cuando dicen eso, no consideran todo lo que eso implica. Si la salvación se pierde, vamos a hacer solo este análisis. Si la salvación se pierde, eso requiere que tú estás pensando que la salvación tiene de alguna manera una dependencia sobre tus obras, ¿sí o no? Significa entonces que tú no eres salvo solamente por el sacrificio de Cristo, sino también por tu contribución. Y como tú contribuiste, tú también puedes descontribuir a tu salvación y por eso la pierdes. Entonces eso significa que aquel que cree que su salvación se pierde implica que la obra de Cristo es menoscabada, no es completa y no es perfecta porque tiene que ser complementada por nosotros. Eso es una implicación. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones prácticas cuando uno estudia una doctrina tan importante como la que nosotros hemos estudiado? No podemos simplemente decir, sí, Cristo murió por su pueblo, Cristo vino a morir y a hacer redención por ellos. Eso tiene también implicaciones prácticas. Eso tiene que afectar nuestra manera de mirar la iglesia, nuestra manera de mirar el evangelismo, nuestra manera de entender la misión que tenemos en el mundo. Todo eso tiene que ser afectado por lo que creemos. Y es por eso, en esta tarde, al concluir nuestro apunte sobre el logro de la salvación, yo quisiera que no cerremos esta clase sin poder pensar en estas implicaciones prácticas. Así que en primer lugar, hablemos de implicaciones prácticas con respecto a nuestro concepto o la idea que nosotros tenemos de Cristo y de Dios. Cuando nosotros creemos en la doctrina de la redención particular, es decir, que Cristo vino a morir por su pueblo, eso produce en nuestra mente una concepción apropiada de la divina majestad y el poder de Cristo. Mis hermanos, escuchen esto. Cuando uno cree en la redención particular, la entiende, la afirma, la proclama, lo que uno tiene ahora es una concepción apropiada de Cristo, de su poder y de su divinidad. El evangelio popular que existe el día de hoy le enseña al hombre a pensar que la obra de la cruz logra algo un poquito menor que redimir y que Cristo es un Salvador que hace un poquito menos que salvar. Es más, el evangelio y la doctrina de la redención general tiene la tendencia de mostrar a Cristo como un Salvador un poco patético y frustrado por causa de la incredulidad del hombre, porque el hombre no logra o no quiere hacer nada con su muerte. El hombre no quiere creer, el hombre no se quiere acercar, el hombre, he hecho todo lo que podía hacer por el hombre, vine a la tierra, entregué mi vida, morí en la cruz, ¿qué más puedo hacer? Como que fuera un Salvador frustrado por la negligencia del corazón de los hombres que no están interesados en buscarle. ¿Qué tipo de Salvador se comienza a construir en nuestra mente cuando uno entiende una doctrina de la salvación como no es como la Biblia lo enseña? La salvación ya no es vista como una obra de la libre gracia, porque la fe ya no se ve como un don de Dios que viene desde el Calvario, sino que en base a este evangelio falso se presenta como si la fe es la ayuda que Cristo necesita de parte de los hombres para poder salvarlos. En vez de salvar a la gente por su muerte, Cristo solo se ofrece para elección y la cruz se convierte en una expresión de un deseo indefenso. Oh, cómo quiero que los hombres se salven, pero no puedo hacer nada por ellos. He hecho todo por ellos, pero no puedo salvarlos a menos que ellos quieran. Ámame, por favor, búscame, ven a la cruz. Ese no es el Salvador que está en la Biblia. Esa no es la imagen correcta de quién es Cristo, pero esa es la implicación de una expiación general. Si Cristo vino a morir por el mundo entero y luego el mundo entero no se salva porque no quiere, qué frustración y qué Salvador tan impotente. La predicación de la expiación general hace barata la cruz. Presenta la idea de un Salvador débil que al final del día no garantiza la salvación de nadie.
Pero el evangelio viejo, el antiguo, el de la redención particular, presenta una concepción adecuada de la divina majestad y el poder de Cristo. Y declara que la muerte de Cristo no fue un fracaso, no fue una derrota, no es la expresión de un deseo indefenso. La muerte de Cristo fue victoriosa, un acto de poder divino por el cual Dios aseguró la salvación de su pueblo. Cristo logró en la cruz exactamente lo que Él vino a hacer. Y ahora está sentado en su trono, en la gloria, por el poder del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio. Él llama de manera eficaz a través de todo el mundo para que disfruten aquella salvación que Él ya compró y aseguró. Amén. ¿Se dan cuenta cuál es el problema cuando uno no entiende bien la doctrina bíblica? Lo que uno termina haciendo es desfigurando el rostro de Dios, el rostro de Cristo, el rostro del Espíritu Santo. Y lo que nosotros encontramos es una doctrina errada en lo que debe ser esencialmente lo que nosotros debemos creer mejor y con más claridad: la doctrina de quién es Dios. El Salvador que vino a la tierra no es un Salvador impotente. No es un Salvador que hizo un plan que no puede cumplirlo aunque Él quiera. Es un Salvador que vino a hacer exactamente lo que se propuso y lo logró. Y hoy está sentado en la gloria, habiendo vencido a todos sus enemigos, y solamente está esperando el día final para darle el golpe de muerte a la muerte. Cristo no es un Salvador patético ni frustrado con un deseo indefenso que no puede hacer nada. Cristo es Señor y Él logró la salvación de su pueblo, y lo que Él quiso hacer lo cumplió a cabalidad. Amén. Ese es el Salvador que está descrito en la Escritura, en la Biblia. En segundo lugar, cuando nosotros entendemos la redención particular, eso también magnifica el amor del Dios Trino por su pueblo. La Biblia claramente enseña que la muerte de Cristo en la cruz es la mayor muestra del amor de Dios hacia los pecadores. La Biblia nos dice que Dios manifiesta este amor. Miren cómo Dios ha amado al mundo, que entregó a su Hijo. El haber enviado a su Hijo es la manifestación más grande de su amor. Así que podemos decir entonces que la expiación general desprecia el amor de Dios, porque enseña, en efecto, que Dios ama a todos los hombres de tal manera que envió a Cristo a morir por ellos, pero no suficiente para hacer la salvación cierta y segura para ellos. Piensen en esto. ¿Qué tipo de amor fue el amor que Dios le dio a su pueblo? ¿Qué tipo de amor? Hay personas, y hace unos años atrás escribí un libro que se llamaba ¿Qué amor es este?, tratando de atacar la doctrina de la elección, diciendo: ¿a quién se le ocurre decir que Dios puede elegir? Porque si Él elige, entonces ¿qué tipo de amor es este? Pero realmente uno cuestiona el tipo de amor que Dios tiene cuando uno enseña que Él envía a Cristo a morir por todos los hombres, pero no hace lo suficiente para que todos los hombres sean salvos, sino que lo deja a medio camino y lo deja ahí diciendo: el resto es de ustedes. Si ustedes no lo hacen, ese será su problema. Sabiendo que el hombre no ama a Dios, no busca a Dios, no quiere a Dios, rechaza a Dios, no es capaz de ser fiel en las decisiones que toma. Y entonces Dios muestra un amor perverso, un amor que nos salva, un amor que muestra: hasta aquí les doy a Cristo, el resto de ustedes. ¿Qué tipo de amor sería un amor que envía a su Hijo, pero no hace todo lo que tiene que hacer para que ese pueblo finalmente, por quien Cristo es enviado, sea finalmente salvo? Piensen el caso contrario. ¿Qué amor tan profundo es el que Cristo y Dios nos han dado? Que envió Dios a su Hijo no solamente a morir, sino que lo envió y Él hizo todo lo que tenía que hacer de manera que pudiera salvarnos.
Eso muestra un tipo de amor diferente, un amor que alcanza, un amor que tiene todo lo que tiene que hacer. Eso es lo que hace el amor particular de Dios y es el amor que uno entiende cuando estudia la redención particular. Escuchen esto. La teoría de la expiación general nos dice que la más grande expresión del amor de Dios entregando a su Hijo Jesucristo no va más allá que simplemente hacer la salvación posible para algunos, pero no segura. El amor de Dios no avanza más allá de ahí. Además, si decimos que Cristo murió por cada una de las personas que han vivido sobre la faz de la tierra, y esa muerte es la expresión más grande del amor de Dios, también nos dice que mientras Él amó suficiente para que Cristo muriera por cada pecador, Dios no ama a muchos de esos hombres lo suficiente para mandarle el evangelio y mueren sin nunca saber que vino Cristo. Y en realidad muchos por los que Cristo murió nunca oyeron el evangelio. Y esa es la mayor expresión del amor de Dios. Entonces, según la expiación general, el mayor acto del amor de Dios no es tan grande, no hizo gran cosa por el objeto de su amor. ¿Se entiende cuál es la idea que se está diciendo aquí? Piensen por un momento, quiero que todos razonen conmigo, estamos luchando con la comida, pero abran bien sus ojos. Escuchen esto. Dios manifiesta su amor por el mundo en que envió a Cristo a morir por todas las personas. Muy bien, ¿qué tipo de amor sería ese que ha hecho que muchos hombres mueran sin nunca haber escuchado el evangelio? Ese es un amor raro. Es un amor que es medio cínico. Oh, miren la expresión de amor. Ellos nunca escucharon ese mensaje. Eso es un atentado contra la figura de cómo es el amor que Dios presenta en su palabra. El amor de Dios es un amor verdadero que hay que entenderlo y solo se lo puede entender cuando uno lo mira a través de la redención particular. La redención particular nos enseña que su amor fue un amor tan eficaz, tan profundo, tan verdadero, que no solo envió a su Hijo, sino que hizo todo lo que tenía que hacer para asegurar la salvación de aquellos por quienes vino a morir. Y esos por quienes Él murió, a los que Él amó, no va a permitir que se pierdan. Por eso es paciente y no viene todavía. Eso por quienes Él murió, van a escuchar el evangelio, aunque hayan vivido toda su vida en oscuridad, aunque hayan vivido toda su vida maldiciendo a Dios. En algún momento el evangelio los va a transformar. ¿Saben por qué? Porque ese es el amor de Dios. Un amor que alcanza, que logra, que lo hace, que transforma. No un amor que solo llega hasta aquí y te deja el resto sabiendo que no vas a poder hacerlo. Cuando uno niega la expiación particular, la redención particular, cuando uno niega que el amor de Dios se manifiesta en que Cristo murió por su pueblo, uno está negando y cambiando la verdadera expresión del amor que Dios tiene en su palabra. Podemos también decir que la expiación general desprecia el amor de Dios, enseñando que el amor de Dios por su pueblo no es ni diferente ni mayor al amor que Él tiene por los impíos que perecen en el infierno. Ustedes pueden imaginarse a alguien que diga: oh, yo amo a mis hijos. Ah, pero entonces tú amas a tus hijos más que a otros. No, yo amo a todos los niños por igual. Los hijos del vecino, los que vienen a la escuela, todos yo los amo igual. ¿Qué dirían ustedes de un padre que ama así a sus hijos, con un amor igual que el resto? Eso no es un amor profundo. Eso no es un amor, eso es una afrenta. Tú debes amar a tus hijos con un amor especial. Son tus hijos, ¿sí o no? Cuando uno dice, no, todos por igual, Dios ama a todo el mundo, Dios realmente no tiene ninguna persona en particular, Él no ha escogido a nadie, se está cuestionando algo que entre los hombres no nos cuestionamos. Ninguno de ustedes se atrevería a pensar o a decir que soy un mal padre porque amo más a mis hijos que a cualquier hijo sobre la tierra o a cualquier niño sobre la tierra. Ustedes se escandalizarían si yo dijera, yo no amo a mis hijos más que lo que amo a los tuyos. Pastor, usted está mal con su amor y usted tiene una especie de
de amor universal, pero ese amor no sirve. En la práctica, usted no ama a sus hijos como debería. Lo que se hace al negar la expiación particular es rebajar el amor de Dios diciendo que Dios no ama más a su pueblo que lo que ama a todo el mundo. Esto significa que a través de todos los años de la eternidad, Dios no va a tener un amor mayor por los santos que están en el cielo que por los condenados que están en el infierno. A todos los ama igual, porque ellos igualmente fueron objetos de la mayor demostración de amor. ¿En qué consiste la mayor demostración de amor de Dios por nosotros? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué consiste la descripción del amor de Dios por nosotros? ¿Alguno? El hecho de que Él nos vea con misericordia, que no nos pague conforme a nuestras maldades, que nos haya enviado a Cristo, que haya hecho el pago por nuestros pecados, que nos haya buscado cuando no lo estábamos buscando, ¿sí o no? ¿Eso muestra su amor o no? ¿Sí o no? Sí, eso muestra su amor. Es un amor que es genuino, es verdadero, es superior. Él no me ama a mí de la misma manera que ama a la gente del mundo o la gente que está en el infierno o la gente que no es parte de su pueblo. Me ama con un amor especial. Soy su pueblo. No decir eso, negar eso, es menospreciar realmente el amor de Dios. Si eso es así, ¿qué consuelo tenemos como cristianos? No pudiéramos decir, como dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué sería esto causa de asombro? ¿Por qué me maravillaría si Dios murió y ama igual a los condenados y a los perdonados? No. Dios me ama. Y la muestra de ese amor es que vino a morir por mí. La expiación general abarata o desprecia el amor de Dios, pero la expiación particular me revela como cristiano la profundidad del amor de Dios por mí. No hay un mensaje más asombroso del amor de Dios que el mensaje de la expiación particular. Saber que Cristo literalmente murió por mí, que su expiación no fue algo en general, que lo hizo por todo el mundo, sino que yo estaba en su corazón desde la eternidad. Que yo estaba en su corazón cuando Él sufría en la cruz, cuando sangró, cuando murió en la cruz del Calvario. Eso es una revelación asombrosa que trae al alma muy por debajo de la cruz en maravilla, que hace arder en nuestros corazones en amor por Él, el cual es la fuente de todas las gracias y el amor sacrificial por su nombre. Cristo no fue un sustituto potencial para todos, sino que fue un sustituto real por los cristianos. Él literalmente y realmente se puso en mi lugar, cargó con la culpa y el castigo de mis pecados. Él apartó y pacificó la ira que yo merecía. Amén. ¿Se puede entender cuál es la primera implicación, mis hermanos? Cuando alguien dice que nosotros estamos menospreciando, dañando, distorsionando el amor de Dios al hablar de la redención particular, realmente es todo lo contrario. La expiación general que el mundo evangélico predica distorsiona quién es Dios, distorsiona cuál es su amor, distorsiona la preferencia que Él tiene sobre aquellos que Él quiso amar. No porque tengan algo diferente o mejor que el resto, es porque Él quiso amarlos de esa manera. Y en eso consiste su amor. En eso consiste su amor. Pero no es la única implicación. No solamente cuando yo entiendo la redención particular en mi mente, no solo cambia la imagen de quién es Dios y quién es Cristo, sino que también hay un cambio en lo que tiene que ver con el evangelio y con las misiones. Mis hermanos, yo les hago una pregunta. Entender la redención particular como la hemos hablado,
¿Hace alguna diferencia en nuestro trabajo, en las misiones, en predicar el evangelio? Claro que sí. Hace toda la diferencia. Y vamos a hablar algunos de estos puntos. Primero, un entendimiento correcto de la doctrina de la expiación particular es un gran estímulo para el evangelismo, porque me da confianza en el éxito seguro del evangelismo. Esta doctrina me dice que el derramamiento de la sangre de Cristo no hizo meramente a los hombres salvables, sino que aseguró la salvación por todos aquellos por quienes la sangre fue derramada. Esta doctrina me dice que hay un pueblo conocido solo por Dios y elegido desde la eternidad, por quienes Cristo realmente fue un sustituto en la cruz. Hay un pueblo por el cual Cristo murió por sus pecados y que por la justicia de Dios deben ser librados del castigo y de la condenación del pecado. La redención que ha sido planeada por el Padre y cumplida por el Hijo debe en el tiempo adecuado ser aplicada por el Espíritu Santo. Y la misma Biblia me dice que el medio que el Espíritu Santo usa para esto es la oración y el trabajo de evangelización del pueblo de Dios. ¿Cómo nos afecta esta verdad en nuestro evangelismo? Nos da confianza, nos da seguridad, nos da perseverancia, nos da paciencia en las dificultades. Somos alentados a hacerlo porque estamos seguros de que no estamos perdiendo nuestro tiempo. No estamos haciendo el mandato de un necio. No estamos comprometidos en una misión insegura que no tiene una verdadera seguridad o éxito verdadero. Al pueblo de Dios se le exhorta y alienta a creer que nuestra obra de evangelización será finalmente exitosa porque está fundamentada sobre una expiación que fue exitosa. Pensemos lo contrario. Escuchen todos y todos sus ojos aquí adelante. Los que están orando por mí, abran sus ojos y mírenme aquí. Ustedes saben quiénes son. Piensen lo contrario. ¿Cuál es el ánimo o la esperanza que tiene una persona que sabe que Cristo murió por todos los hombres y que depende de los hombres el ser salvos o aceptar ese regalo? ¿Cuál es la esperanza que tienes cuando tú vas a una ciudad donde todo es decadencia, donde todo está perdido, donde la gente está en medio de las tinieblas, donde, sin irte a una ciudad grande, vamos a un pueblo chiquito, donde todos están pensando en tonterías del fin de semana, donde hay brujería alrededor? ¿Cuál es la esperanza que tiene alguien para predicar? No puede tener esperanza. Mira a los hombres y se desilusiona. Mira a los hombres y siente que realmente no hay una manera de tener éxito en esta obra. Es que ya nadie busca a Dios, ya no es rentable dedicarse a esta misión. Ya no es rentable dedicarse a tratar de guiar al pueblo. Los tiempos han cambiado. Antes la gente no tenía tantas distracciones, ahora hay tantas que ya nadie busca a Dios. Y como nadie busca a Dios, entonces ya no hay éxito en este trabajo. Por eso las iglesias fracasan. Esa es la consecuencia inevitable de una doctrina como la expiación general. No tienen esperanza porque su esperanza está basada en los métodos humanos, en la sinceridad o sensibilidad de los hombres, en las estrategias de marketing que podamos hacer. Pero cuando uno entiende la redención particular, entonces no importa qué es lo que mis ojos ven, no importa lo que hay alrededor. No importa si son 5, 4, 3 los que están escuchando cada semana la palabra. No importa. Porque esto es lo que Dios me mandó a hacer. Y esto es lo que Dios va a usar para cumplir algo que ya está hecho. Hay personas que a veces son muy nerviosas para ver películas. Y entonces ven películas así. Ven el final. Y como ya saben qué va a pasar al final, ven la película desde el principio ya para que nada les cause asombro. Cuando ven que el protagonista va a morir, dicen: no te preocupes, yo ya vi que él llega vivo hasta el final. Qué horrible ver una película así. Pero piensen en esto.
nosotros sabemos el final de esta película. Y a veces parece que el protagonista muere. A veces parece que la escena se pone dura y las cosas se ponen oscuras. Pero hay una diferencia. Ya sabemos cuál es el final de esta historia. Porque quien logró esa salvación hizo una redención perfecta. Nadie de aquellos por quienes Él murió se va a perder. Nadie, escuchen esto, ni uno solo. Ni uno. No importa si ese uno vive en un país que todavía ni siquiera tiene la Biblia en su idioma. Esa Biblia se va a traducir. Ese hombre va a escuchar el Evangelio. Él va a creer. ¿Sabe por qué? Porque la salvación es segura en Cristo Jesús. Y porque nuestro trabajo no es un trabajo que nos trae inseguridad. Ya la victoria fue comprada. Ya fue hecho y escrito el final. Nosotros tenemos el privilegio de vivir en el mientras tanto. Pero esto es seguro. Y es de ahí de donde tiene que volver la pasión, el ánimo en la vida de un creyente, en la vida de un pastor, en la vida de un líder. Cuando está en medio de la nada y siente que la gente está en nada y siente que la gente no tiene importancia al Señor, Él vuelve a animarse y decir: Señor, esta historia ya fue escrita y yo tengo el privilegio de ser parte de ella. Yo quiero hacer lo que tengo que hacer y tu obra se va a hacer. Mis hermanos, eso trae gozo, perseverancia, ánimo, consuelo al corazón de aquellos que están haciendo la obra de Dios. Número 2, también como implicación, esto da confianza en la suficiencia del Evangelio al momento de evangelizar. No solamente el resultado que el Evangelio va a traer, sino en que la forma en la que Dios estableció que teníamos que predicar, eso resulta y eso es lo que Él va a usar. La doctrina de la expiación particular me enseña que tengo un Evangelio completo para predicar y un Salvador suficiente y poderoso hasta lo máximo. Spurgeon lo pone de esta manera: amados, si oyen a alguien reírse o burlarse de la doctrina de la expiación particular, dile lo siguiente: la expiación general es solo un gran puente bien ancho que solo tiene la mitad de sus arcos. No llega al otro lado del río. Solo profesa ir a la mitad del camino. No asegura la salvación de nadie. Yo prefiero poner mi pie en un puente que sea tan estrecho como Hungerford, uno de los puentes por donde él vivía, que era bien estrecho, que va al otro lado del río, que poner mi pie en un puente del ancho del mundo y que no cruza al otro lado del río. La expiación general te deja a la mitad de camino y le pide al pecador que tiene que agregarle algo para que sea efectivo y para que puedas cruzar al otro lado del río. Pero la expiación particular, mientras reconoce la necesidad de tener arrepentimiento y fe en los pecadores, proclama una expiación la cual ha comprado estas dos gracias y resulta en esos benditos efectos en el corazón. Le podemos decir a un pecador que siente lo penoso de su duro corazón, que siente la ausencia de esas cosas que Dios demanda de él, le puedo decir que no se mire a sí mismo, sino que mire a Cristo, que con su sangre compró todas las gracias y es capaz de darle todo lo que necesita. Amén. No solamente nos da confianza en el éxito seguro del evangelismo, no solamente en la suficiencia del evangelio que predicamos, sino que también nos da confianza en la necesidad de evangelizar. La doctrina de la expiación general, como algunos creen, si se razona por sus conclusiones lógicas, hace de las misiones algo innecesario. ¿Por qué?
¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, si yo argumento de que Cristo pagó por el pecado de todos los hombres, así como argumentan lo de la expiación general, y si argumento de que también la muerte de Cristo fue una sustitución, así como argumentan lo de la expiación general, aunque lo hacen inconsistentemente, si tomo estas dos verdades, entonces deben haber resultados falsos. Si Cristo ha redimido a todos los hombres de la maldición de la ley, entonces ningún hombre queda bajo maldición y todos serán salvos. Los que creen en la expiación general dirían que sí, pero que el hombre todavía tiene que creer. Sí, la muerte de Cristo cubrió el pecado de todos los hombres, pero todavía tienen que creer para poder ser salvos. Y argumentan que el único pecado que condena al hombre es el pecado de no creer en Cristo, el de la incredulidad. La incredulidad se convierte en el único pecado que condena, porque ellos dicen que ya todos los otros pecados han sido pagados. Si eso es así, y si se lleva a una conclusión lógica, si nadie entonces llega a oír de Cristo, nunca nadie podría negarlo. No podrían ser culpables del pecado de la incredulidad. Más allá, Él no puede ser justamente condenado porque de seguro Dios no haría que alguien fuese responsable de no creer en algo que nunca ha oído. Así que la última extensión de tal creencia es que muchos que no han tenido la oportunidad de oír el Evangelio serán salvos, porque la expiación de Cristo los salvará y no podrán ser acusados de incredulidad porque nunca han oído el Evangelio. Daniel Lake dice a favor de la expiación general que Cristo hizo una expiación general por todos los hombres, y aunque los hombres nunca oigan el Evangelio, Dios sabe quiénes son aquellos que creerían en el caso de que hubieran oído el Evangelio, y por eso Él los salva aunque nunca oigan el Evangelio. Con esto Él niega la doctrina de la depravación total y nos enseña qué tan malas son las implicaciones prácticas de la expiación general. Si lo que este hombre dice es verdad, ¿cuál es el punto de las misiones? ¿Para qué mandar misioneros? Lo mejor sería dejar al mundo sin conocer el Evangelio y así se salvarían y todos irían al cielo. Si escuchar el Evangelio no es esencial para la salvación de los hombres, entonces las misiones son una pérdida de tiempo. Es mejor entonces dejar al hombre en su ignorancia y así muchos serán salvos. ¿Entienden el razonamiento que hace este profesor? No es la redención particular la que desanima el evangelismo, ni las misiones. Es la expiación general. Porque si Cristo murió por todos, entonces en un sentido, Cristo ya pagó por los pecados. Lo único que condenaría a alguien es que aunque Cristo haya muerto por sus pecados, que esa persona diga yo no creo. Entonces, para que las personas no rechacen a Cristo, lo mejor sería que Cristo haya muerto por sus pecados, pero nunca decirles que Cristo murió por sus pecados para que ellos no tengan que negarlo y entonces no tengan incredulidad. Y si no tienen incredulidad, entonces irían al cielo. ¿Se entiende el razonamiento? Entonces, ¿para qué enviar gente a predicar el evangelio? Eso no tiene sentido. Es una contradicción bíblica. Por supuesto, nunca han escuchado a nadie decir eso, porque esa es la implicación de la teología que tienen los de la expiación general. Pero ellos no llegan a esas implicaciones. Hay que predicar el evangelio, sí, pero escúchame, sé consecuente con lo que estás diciendo. Un entendimiento correcto de la doctrina de la expiación particular protege el verdadero mensaje del evangelismo. El predicar el evangelio a pecadores no es decirle a los pecadores, Cristo murió por ti en particular, y no lo podemos hacer porque no lo sabemos, por lo menos hasta que se arrepientan. Los apóstoles predicaron a Cristo crucificado, resucitado y exaltado a la diestra del Padre y le pedían a los pecadores que se arrepintieran y confiaran en la muerte de Cristo. Y le aseguraban al pecador que si confiaban en la obra de redención de Jesucristo, todos sus pecados serían perdonados y ellos serían aceptos delante de Dios. Aunque hay muchos que dicen que el mensaje es este, Dios te ama y Cristo murió por ti, en todo el Nuevo Testamento nunca se presenta el evangelio de esa manera.
¿Qué estoy autorizado para decirle a los inconversos? Escuchen esto, porque esto es muy práctico y muy importante. Número 1, estoy autorizado a predicar a los no convertidos las buenas noticias de que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. Cristo fue crucificado por pecadores, resucitado entre los muertos, es exaltado a la diestra del Padre como Señor de todos y es un perfecto y todo suficiente Salvador para pecadores como tú, aún para el peor de los pecadores camino al infierno. Debemos hablarles de su pecaminosidad y que son pecadores, la realidad y el desespero de su condición, y estamos autorizados a decirles las buenas noticias de que Dios ha enviado a su Hijo para salvar a los pecadores. Así que en primer lugar, estamos autorizados para decirle a los inconversos que Dios envió a su Hijo para salvar pecadores. Pero en segundo lugar, ¿qué más estamos autorizados para decir? Debemos dirigirlos a Cristo y a toda la gloria de su obra salvífica. Presentarlo como un perfecto, disponible, todopoderoso Salvador para los pecadores y como su única esperanza. En tercer lugar, estoy autorizado a decirles a los pecadores que Dios ha prometido que todos aquellos que reconocen ser pecadores y que se han vuelto de su pecado en arrepentimiento y ponen toda su confianza solo en Jesucristo, serán recibidos en el favor divino y no se perderán, sino que tendrán vida eterna. Todos los que se arrepienten y ponen su confianza en Cristo, se les promete salvación. Confía en Cristo y todos los beneficios de su muerte serán tuyos. Cristo murió por aquellos que creen. Cristo murió por aquellos que han de creer. Cualquier pecador, quien sea, no importa qué tan grande sea su pecado, si este pecador reconoce su pecado y enfrenta el hecho de que solo Cristo puede salvarle y que Cristo es un Salvador perfecto para los pecadores, si baja sus brazos de rebeldía y abraza a Cristo y solo lo mira a Él para su salvación y rescate, será salvo. En cuarto lugar, Dios de una manera amable te pide, te invita y lo hace movido por un deseo sincero por tu salvación. Es más, Él te manda que te arrepientas, que te vuelvas a Cristo, que la conciencia no te haga tardar ni pensar que necesitas más, estar más adecuado para eso. Todo lo que Él requiere es que tú sientas que lo necesitas. Hoy es el día de salvación y podría no haber otro. No tardes más. Vuélvete de tus caminos malos y échate a los pies de Cristo para misericordia. Míralo a Él, clama a Él. Aun si sientes que tu corazón es tan duro que no puedes arrepentirte, agárrate de Cristo. Toda la gracia necesaria para acercarte a Él está en Él. Échate a sus pies. Él nunca ha desechado y nunca desechará a un pecador que haya venido a pedir misericordia. Debo decirle a los pecadores que si rehúsan la oferta del misericordioso Dios, si pisoteas bajo tus pies esta libre oferta de salvación, el hecho de que hayas escuchado este mensaje empeorará tu miseria en el día del juicio. Este es el mensaje del Evangelio que debemos predicar. Debemos mostrarles su necesidad. Debemos llevarlos a Cristo y a su obra como lo único que puede salvar. Debemos asegurar de la promesa de que todo el que se arrepiente y viene a Cristo será salvo. Y de parte de Dios debemos rogarles que vengan y acepten la invitación. Y en todo esto mostrar a Cristo como el único que puede. Hermanos, quiero decirles algo bien importante aquí. Estas cosas, estas frases que el autor pone aquí, nos ayudan a tener un entendimiento de cómo predicar el Evangelio. Uno puede preguntarse, ¿y cómo lo predico? Mira, sigue las líneas que están ahí y hazlas tuyas para que sea la forma en la que tú proclamas el Evangelio. Cuando uno ha entendido el Evangelio de la redención particular, un Evangelio verdadero de salvación, su forma de predicarlo cambia completamente. El énfasis que la gente hace hoy en la oración del pecador, no solamente que la oración no es bíblica, ese no es el punto. Es que el énfasis sobre el cual descansa la confianza
es un énfasis completamente incorrecto. Cree en el Señor, ora, oraste, sí, entonces eres salvo. No, esa no es la pregunta. Tírate a los pies de Cristo, abrázate de Él, confía en Él, ven a Él en la condición que estás. Estás en Cristo, estás abrazado en Él, estás confiando en Él, entonces Él promete vida eterna. Por supuesto que uno ora. Por supuesto que uno pide misericordia para el pecador, pero no es esa la confianza. La confianza es estar a los pies de Cristo confiando en lo que Él ha hecho. Y la forma en como uno lo presenta es algo bien importante. Uno puede no dejar claro en la mente de un inconverso qué es lo que Dios espera de él. Lo que he tenido como experiencia en estos años, entendiendo el Evangelio de la gracia de Dios, es que nosotros corremos de un lado para otro. Vamos de un evangelismo completamente de oración y de levantar la mano y de hacer esto, a un evangelismo que no sabemos cómo se hace. Es que yo no sé, pastor, ¿y ahora qué hago? El otro día alguien me dice, me da ganas de decirle a mi hija, hagamos la oración. Yo sé que no se debe, pastor, pero es que quiero que ella sea salva. Y le digo, y yo entiendo eso. Pero ese no es el punto. Eso no es lo que se debe hacer. Lo que se debe hacer es utilizar el método de Dios. Y ese método es llevarlo al arrepentimiento verdadero, mirando a Cristo, confiando en Cristo, abrazándose en Él. Es un ruego constante. Tiene que ser hoy. Hoy tiene que ser. Porque quizás mañana no vas a tener esa oportunidad. Quizás tus ojos se van a abrir en el infierno. Y no dejes que las palabras que estás escuchando hoy sean algo que traigan más condenación para ti mañana. Porque estas mismas palabras te pueden dar vida si tú crees en Cristo Jesús. Cree en Él, aférrate a Él, abrázate a Él, confía en Él. Esa es la promesa del Evangelio y esa es la forma en la que somos llamados a proclamar este Evangelio de salvación. Amén. Hermanos, estamos próximos a terminar, pero quisiera cerrar con algunas aplicaciones más. La doctrina de la expiación particular protege un apropiado entendimiento bíblico de la naturaleza de la fe salvífica. Les pido a todos que pongan todo su corazón en esto, porque estas cosas son importantísimas de entender. Si tú no entiendes esto, lo que tú vas a hacer es repetir algo que no entiendes. Y si tú no sabes a dónde vas, no puedes saber cómo llevar a alguien ahí. ¿Qué es la fe salvífica? No es creer que Cristo murió por ti. Es la relación de persona a persona. Cristo dice, venid a mí todo el que cree en mí. Al que a mí viene, no le echo fuera. Y el pecador debe venir a Cristo. El Cristo que murió por pecadores en la cruz. El Cristo que por su muerte ha hecho una perfecta expiación para que todos los que se entregan a Él, vienen a Él para que Él les salve. Ellos serán salvados. La fe verdadera no es simplemente creer en ciertas verdades del Evangelio, sino que es fe en la persona del Señor Jesucristo. No la persona sin la obra, pero no la obra sin la persona. Cristo es el objeto de la fe salvífica. No es solamente un regalo que Dios te da. El regalo es Cristo. Es una relación con Él. Muchas personas no quieren irse al infierno porque medio entienden lo que eso significa, pero tampoco quieren a Cristo. Ese no es el Evangelio. El Evangelio no es aceptar una ganga de que hoy, solamente por hoy, puedes librarte de la condenación eterna. Acepta esto, toma este regalo y luego menosprecia al que te lo dio. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es una relación salvífica con una persona, el que viene a mí. El que viene a mí.
Spurgeon lo dijo de esta manera: a veces he pensado cuando he escuchado ciertos discursos o ciertas predicaciones de hermanos que están predicando en avivamientos que continuamente dicen: crean, crean, crean. Yo hubiese querido saber para mí mismo qué era lo que yo tenía que creer para la salvación. Yo temo que hay mucha ambigüedad y crudeza en este asunto. Muchas veces he escuchado que si uno cree que Cristo Jesús murió por uno, entonces será salvo. Mi amado lector, yo espero que usted no sea engañado por esta idea. Puedes creer que Cristo murió por ti y puedes estar creyendo en algo que no es verdad. Puedes estar creyendo en algo que no te trae ningún bien. Esto no es fe salvífica. El hombre que tiene fe salvífica luego de su salvación, entonces está convencido de que Cristo murió por él, pero no es parte esencial de la fe salvífica. No dejes que esto entre en tu cabeza o te arruinará. No digas: yo creo que Cristo Jesús murió por mí y por eso sentir que ya eres salvo. Yo ruego que recuerdes que la fe genuina que salva el alma tiene como elemento esencial la confianza. Un descanso absoluto de toda el alma en Cristo Jesús para tu salvación, sea que haya muerto para salvarme o no, descansando completamente y solo en Él seré salvo. Luego entonces percibo que tengo un interés en la sangre de Cristo. Pero si yo percibo que he creído esto antes de creer en Cristo, entonces he invertido el orden escritural y he tomado como un fruto de la fe lo que solamente le pertenece por derecho a aquel hombre que ha confiado en Cristo. Ni siquiera es el beneficio de la muerte de Cristo lo que uno tiene que anhelar, es a Cristo. Muchas personas creen tener la salvación sin tener una relación con Cristo, debido al mal evangelio que han escuchado. Lo que la Biblia enseña cuando dice cree en el Señor Jesucristo no significa que yo tengo que creer solamente que Cristo Jesús existió. Cuando la Biblia presenta la obra de Cristo, no es meramente creer que Cristo hizo la obra, sino que yo creo en el Cristo que hizo esa obra. Y yo creo en esa obra que hizo es suficiente para salvarme. Amén. Quiero saber, mis hermanos, si alguien tiene alguna pregunta sobre la parte práctica que hemos visto en esta lección. ¿A qué se refiere cuando algo en la escritura habla de que seremos salvos tú y tu casa? O sea, está asegurado. Yo he escuchado esto. Este texto aparece solamente una vez y aparece en un contexto donde hay una promesa particular para esa persona. No es una promesa a la que se tienen que aferrar los creyentes pensando que por haber creído toda mi familia tiene que creer. La salvación es individual. La salvación es un regalo que Dios da por su gracia. Y no podemos simplemente demandar que eso se cumpla como una promesa hecha para nosotros. Es como Abraham, es como que alguien diga: yo voy a tener un hijo a los 100 años porque la promesa dice que voy a tener un hijo en mi vejez. Es una promesa particular para ese hombre. O como Josué: todo lo que pisen tus pies les será de ustedes. Eso tiene que ver con una promesa para ellos. Lo mismo pasa con esa promesa. Serás salvo tú y tu casa es una promesa que de hecho se cumplió. Cuando él cree y entonces va el apóstol Pablo a su casa, toda su familia es bautizada y todos creen en el evangelio. Entonces fue una promesa particular que se cumplió para ese tiempo. Evidentemente, en una casa donde se proclama la verdad, tú siempre vas a tener personas que sus hijos van a ser guiados correctamente y van a tener la posibilidad de escuchar desde pequeños la salvación. Sin embargo, la salvación es un regalo de Dios para todo aquel que cree. ¿Cómo puede uno, sabiendo que Dios es el que escoge y el que elige, descansar en
Porque quizás yo puedo enseñar la palabra de Dios, orar por ellos, pero a veces mantengo este pensamiento de decir si Dios no los ha elegido, entonces ¿cómo yo podría descansar en el Señor o poder lidiar con eso? Bueno, hay que descansar en el carácter que el Señor tiene. Es un Dios justo, es clemente, es misericordioso. Nosotros no podemos hacer que Dios elija a nuestros hijos. Ni por ser nuestros hijos, Dios tiene la responsabilidad de salvarlos. Pero Dios es misericordioso. Y nuestra responsabilidad dentro de los parámetros humanos es hacer nuestra parte confiando en la promesa del Evangelio. Como cuando tú vas a la calle y le predicas a alguien confiando. Si él cree, el Señor lo puede salvar. No estás pensando, no voy a predicarle y si el Señor no lo eligió, qué tristeza, mejor no le voy a predicar. No, tú dices, no, yo voy a predicarle porque la promesa dice que si él cree, él va a tener vida eterna. Y eso es la motivación en el corazón de un creyente al predicarle a sus hijos. Acuérdate de la libre oferta del Evangelio. Hay un verdadero deseo de Dios de la salvación de ellos. Esa es tu esperanza. Yo tengo la esperanza de que mis 3 hijos sean mirados con gracia por Dios. Yo no tengo ninguna certeza bíblica, ninguna promesa bíblica que diga que ellos se van a salvar. Pero yo quiero forzarlos a entrar. Y esa es mi parte como padre. Y descansar en que el Señor es justo, es clemente, es misericordioso. Y no dejar de hacerlo hasta el último día. Es lo mismo con nuestros padres, nuestros hermanos, mi esposa, mi esposo, si son inconversos. Imagínate una esposa que llega a los pies de Cristo y su esposo es inconverso. ¿Cuál debería ser su actitud? Confiar en la libre oferta del Evangelio y no dejar de predicarle. Señor es clemente. En el proceso de un creyente que ya pasa a ser parte de, digamos, la persona que está en el discipulado, a veces entre nosotros que estamos en una iglesia, nos vemos que a veces hemos estado un tiempo predicándole a alguien que de pronto quizás no pueda decirlo, porque no tiene características de decirlo. Porque de pronto difícilmente va a la iglesia. Pero por ejemplo, si él pide algunas cosas, su asistencia a un grupo de una célula, participa de la estructuración de su vida. Pero como que en el momento de tiempo se hace difícil para mucha gente asistir y congregarse con el grupo. Entonces esa es una situación que, como que, ¿cómo determinar? ¿Cómo decirle a un principio no tengo tal calificado para hacer el sitio? Esa es una situación para alguien que entendemos que ya debe pasar de otra persona que está cerrada en el sitio, puede manipular, o hay una forma de decir, sabe que usted no entra a hacer eso. Recientemente en una charla, un hermano decía que Cristo, por ejemplo, calificó a los que iban a ser discípulos, o sea, los llamó y se les dijo a ustedes y todo el discípulo. Y yo, como que por ahí teníamos que ser nosotros. Bueno, ¿qué pasa en la práctica? Hacer eso, si eso que hay que hacer, para decir en la congregación, mire usted, pero usted se me queda acá y no hace eso. Sí, bueno, esa es la parte que un pastor tiene que hacer. Y es una parte que Dios nos da la responsabilidad de hacer. Ahora, el tema es, siempre en la parte pastoral tiene que estar el hecho de enseñar. Muchas personas han sido desengañadas, entristecidas por el ministerio de muchas iglesias, pastores que han hecho las cosas muy mal, hombres que no deben llamarse pastores. El punto es que nuestra responsabilidad es enseñarles amorosamente. Y llega un momento donde ellos, si realmente conocen al Señor, y el Señor es su Señor, las cosas que el Señor demanda son cosas que ellos tienen que cumplir. Entonces yo creo en la importancia de la enseñanza paciente, pero una enseñanza que demanda decisiones por causa de lo que se aprende. Entonces, no puede ser que alguien ame a Cristo a su manera
y lo obedezca en base a las leyes que él crea que tiene que obedecer, porque entonces él no es su Señor. El Señor es esa misma persona, es el Señor de su propia vida. Entonces hay que marcar eso y decir, mira, Cristo demanda esto. Y si tú eres de Cristo, entonces obedécele. Si esa persona no obedece, nosotros no podemos obligarla, ni presionarla, ni manipularla, pero sí es evidente una cosa: no ama a Cristo lo suficiente como para obedecer en algo que sabe que Cristo le está demandando. Es probable que no sea creyente. Y entonces uno tiene que confrontar amorosamente mientras enseña de que esto se trata de Él es mi Señor y yo entro en una relación con Él. Si estoy en una relación con Él, yo quiero obedecerle. Y ahí es donde entra esa parte. ¿Alguna pregunta práctica, mis hermanos? Están como destruidos, como... Adelmi, lo veo allá, está como... Sí. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Hemos tratado un tema muy importante. Espero que hayan preguntas sobre el tema práctico de cómo esta doctrina afecta nuestra predicación del Evangelio, nuestra manera de entender a Dios, lo que tiene que ver con las misiones. ¿Una iglesia debería ser misionera o no? La única misión que Dios hace, lo hace a través de las iglesias. Y nuestra comprensión de esta doctrina es lo que debería movernos a hacer misiones. Esa pregunta tal vez, bueno, no sé cómo me vuelvo a hacer. ¿Cómo definir cuál es el mejor lugar para el que una persona puede decir, Dios me está llamando a ir a ese lugar? Ojo, quiero ser un poco delicado con esta pregunta. Sabemos que todo el mundo está escuchando el Evangelio, sabemos que Pablo, el apóstol Pablo dice que exhorta a predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuáles son los indicadores? Porque hemos hablado de implicaciones prácticas al momento de predicar y creo que ha quedado bastante claro, por lo menos a mí me ha quedado bastante claro. Pero acerca del lugar, de dónde, es también creo que una de las cosas que, no sé si aquí los hermanos, a uno siempre le resulta un desafío, ¿no? O sea, ¿cuáles son las pautas? Bueno, siempre tiene que pasar por el orden de la iglesia local. Y entonces en la iglesia local, es de donde surgen las misiones, donde surgen el enviar hombres. Y eso implica que la primera cosa es que la iglesia reconoce que hay ese potencial. La iglesia reconoce los dones. Y cuando Dios pone un peso, hay pesos por diferentes razones. Yo no puedo decir que yo tenía una razón estratégica de por qué venir a Santo Domingo cuando yo salí de Patricia Pilar. Mi única razón era, necesito estar en un lugar tranquilo, restaurar el corazón de mi esposa, porque fue difícil la vida los últimos meses en la iglesia cuando renuncié. Y venir a esta ciudad fue la única opción que estuvo en nuestra mente. Bueno, alguna vez pensé en Manta, pero antes de eso, de verdad, pero antes de eso, o mejor dicho, después de pensar en esas cosas, el Señor puso eso por cercanía, estaban mis suegros aquí. Y luego tú ves cómo Dios va poniendo cosas. La primera vez que yo vine a esta escuela estaba buscando una matrícula para mi hija. Y si yo les cuento la historia de cada gente, de cómo cada gente fue sumándose a la iglesia, es una obra que uno dice, qué bueno, porque nunca voy a poder decir, yo lo hice. Fue una estrategia que yo hice. Fue como Dios fue guiando cosas, detalles. Pero lo importante es hacerlo en orden. Hacerlo bajo la cobertura de la iglesia local siempre. Bajo el cuidado y el consejo pastoral. Por ejemplo, cuando uno tiene un deseo misionero, yo quiero plantar una iglesia, yo tengo el deseo, yo tengo mi anhelo. Uno tiene que buscar consejos sobre eso, compartir su corazón, pero dejarse guiar. Porque mira, lo que más quiere un pastor es que hombres puedan prepararse para el ministerio y plantar iglesias. Pero también un pastor, aunque anhele eso, tiene el cuidado de no enviar hombres a lugares donde les puede hacer daño, o estar solos, o es un lugar porque todavía no tiene la madurez para hacerlo. Entonces,
Por eso el consejo de la iglesia local es tan importante, porque entonces tú ya pasas de ser quien determina si estás listo o no, y tú lo conviertes en lo que Dios establece, que es la iglesia reconociendo, estás listo. Y entonces el consejo, la guía, necesidades particulares que a veces Dios abre. Yo quiero abrir una iglesia, Señor, yo quiero plantar una iglesia, quiero que tú me uses. Y de pronto tú escuchas de un hombre que está allá en Loja pidiendo ayuda. Y tú dices, Señor, será ese lugar, me voy a conocer, voy a ver. Y entonces eso también va abriendo el corazón, pero no te olvides de esto. El consejo y la dirección de los pastores de una iglesia local, los miembros de una iglesia local, es lo que realmente establece la voluntad de Dios. ¿Cómo saber si es la voluntad de Dios? Es porque el consejo, las puertas, todas las cosas se abren y las cosas se hacen en el orden que Dios estableció. Entonces uno puede tener deseos de ir a lugares. Esos son confirmados por iglesia y pastor que dicen, ese lugar, vamos a enviarte. Entonces, uno tiene que buscar qué es lo que Dios quiere y tiene que recordar que eso es confirmado por la iglesia local. Es como cuando la Biblia dice que el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea. Está bien tu deseo, pero la iglesia tiene que reconocer eso que tú debes ser. Y ese mismo concepto es el que se encuentra en las misiones, en todo lo que uno hace. Siempre respaldado, guiado, enviado por iglesias locales. Las iglesias locales son las que abren otras iglesias locales. Los hombres son enviados por iglesias. Y cuando un hombre es enviado por una iglesia, es porque ese hombre tiene la certeza de parte de esos hombres, de esas mujeres que lo enviaron, de que es un hombre listo para hacer la obra de Dios. Entonces, ¿qué hacer? Hacer las cosas bien, buscar ese orden, compartir el deseo que está en el corazón y poder buscar que Dios vaya confirmando los pasos para eso. Pero realmente, si tú me preguntas, ¿será la voluntad de Dios Loja o Riobamba? Realmente cualquiera de las dos podría hacerlo. El punto es hacerlo en orden y ver cómo Dios abre esas puertas. No es más voluntad de Dios ir a un lugar u otro más que el hecho de hacer las cosas bien. Es como antiguamente, en donde yo estudié por un buen tiempo, había la creencia entre los muchachos que ¿será ella la voluntad de Dios para mi vida? Esa es la pregunta clave. Entonces una vez alguien me dijo, era un estudiante mayor, me dice, qué absurdo es eso, porque imagínate que alguien por equivocación se case con la voluntad de Dios de otra persona. Y como se casa con la voluntad de Dios de otra persona, el que iba a casarse con ella se casa con la voluntad de Dios de otra persona. Y entonces así comienzan unos naipes y cada uno se casó con la voluntad de Dios equivocada. Y tú dices, espérate, eso no es así. Eso no puede funcionar así. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es casarme en el temor suyo, con una mujer que le ame, que le busque, que sirva, que esté haciendo las cosas bien, hacer las cosas bien. Ese es el concepto. No se requiere algo específico, me hago entender, tiene que cumplir ciertos requerimientos. Es como un pastor, es como alguien que ocupa un lugar. Son principios lo que rigen la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es algo místico. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere. Señor, si el primer carro que pase, el color que sea, ese va a ser el color de su pelo. No es así. No es así. Pero mucha gente por muchos años, el mundo evangélico fue así, muy mística sobre la forma de, si suena la puerta 2 veces es que Dios me dice que sí. Si suena una vez es que dice que no. No es así. Son los principios. Son los principios. Levanten la mano quienes están solteros en esta habitación. Hay que orar por esta gente. Muy bien. Ahora, lo que les digo es que la voluntad de Dios es confirmada, es comprobada a través de hacer las cosas bien en los principios que Dios estableció en su palabra. No es algo secreto que uno tiene que tratar de descubrir. Son mandatos que uno tiene que cumplir. ¿Te quieres casar? Muy bien. Dios puso ese deseo en ti. ¿Ya te casaste? Muy bien. Dios pide que estés con tu esposa. Esa es su voluntad. ¿Será que me casé mal, pastor? A veces he tenido gente que dice, ¿será que me casé mal? Creo que no era la voluntad de Dios, pastor. ¿Qué me está diciendo? Que entonces va a ser la voluntad de Dios que te divorcies de ella porque no era la voluntad de Dios que te casaras con ella. Eso no funciona así.
En el momento que te casaste con ella, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios? Ámala hasta el último día. ¿Sí o no? Exactamente. ¿Están escuchando, señores, o no? Y entonces, pero esa es la idea. Son principios bíblicos lo que rigen realmente la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo saber si algo se hace bien? Se lo tiene que medir a la luz de los preceptos de Dios. ¿Cómo saber si algo se hizo mal? Se lo tiene que medir a la luz de los preceptos de Dios. Digamos que un hombre sale a plantar una iglesia y la iglesia lo envía y entonces él va y hace todo en orden. ¿Es la voluntad de Dios que él vaya o no? Sí. Pero de pronto él está trabajando y el Señor no prospera eso. No es que no era la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que él regrese. O es la voluntad de Dios que él persevere ahí. Me hago entender, pero no es algo como que no era lo que Dios quería. Cuando tú sabes que no era lo que Dios quería, es porque pecaste. Es porque no estás haciendo lo que Él te pide, que tú sí sabes. De eso se trata la voluntad de Dios. No es una cosa mística para tratar de descubrir. Son principios. Pastor, ¿será que debo tomar ese trabajo? Pero en ese trabajo, pastor, me dicen que me pagan esto, pero realmente yo hago unas cositas por aquí, me pagan un poquito más y tengo que mentir, pero es a veces. ¿Tú ya sabes cuál es la voluntad de Dios? No. ¿Me hago entender? Y así por el estilo. No, tenemos que aprender a nuestra gente a enseñarle que no hay un concepto místico, como que tuviéramos que tratar de entrar en meditación para saber cuál es la voluntad de Dios. Lee tu Biblia, ahí está la voluntad de Dios. Congrégate en tu iglesia y sé fiel a tus pastores, a la congregación, y que el Señor confirme su voluntad a través de eso. Esa es la voluntad de Dios. Amén. ¿Hay alguna pregunta más en lo práctico? ¿Y si no es bíblica la iglesia? Bueno, eso tendríamos que analizar qué significa que no sea bíblica. Porque hay muchas razones por las cuales una iglesia podría no ser bíblica. Y hay otras cosas o otras razones por las cuales uno tiene que quedarse en una iglesia, aunque no sea exactamente lo que uno cree que la palabra de Dios enseña. Son circunstancias muy complejas. Si en una iglesia están enseñando falsa doctrina, herejías, no es la voluntad de Dios que te quedes en ese lugar. Pero si son errores que tú puedes ayudar a cambiar y tú puedes ser luz en eso, quizás es la voluntad de Dios que tú te quedes ahí. ¿Me hago entender? Es un tema de mucha sabiduría. No es simplemente una regla que hay que cumplir. Hay que buscar sabiduría, hay que orar, hay que pensar, hay que intentar. Hay que buscar la paz. Si no se puede, hay que salir en paz. Pero las cosas hay que hacerlas de manera armoniosa, conforme a lo que Dios nos llama. Hay una diferencia entre herejía y error. Una herejía es negar las doctrinas fundamentales de la Escritura. Un error es creer en la expiación general, que te puede llevar a herejías, pero sigue siendo un error. Y esos errores se pueden resolver y se pueden mejorar con tal de que la iglesia sea más bíblica. Entonces, hay que ser maduros para aprender a determinar cuándo es una iglesia de la que realmente tengo que salir y no hay nada que hablar, o cuándo es una iglesia donde tengo que quedarme y perseverar y ayudar y ver si eso puede cambiar. Pero eso requiere sabiduría. Preguntas sobre evangelismo, misiones, expiación particular. ¿Estamos bien? ¿Alguien está dudando todavía sobre la redención particular? Así genuinamente, ¿hay alguna pregunta genuina? Sí, este texto no me suena, esto no me... Pero sería importante poder hablarlo, tratar de explicarlo si es posible. Simplemente se hace como difícil, pero bueno, yo creo que es por el mismo hecho quizás de no tener
supuesto. Es un misterio. Es un misterio. Porque si Él lo desea, ¿por qué no es su voluntad, sí o no? Pues eso lo hace. Exactamente. Es que tú haces lo que tú quieres, pues, ¿sí o no? Así es. Y si Dios puede hacer todo lo que quiere, ¿por qué no lo hizo? ¿Sabes cuál es la respuesta? No hay respuesta. Es un misterio. Y eso nos hace adorarlo y recordar que sus caminos son infinitos y superiores a los nuestros. Esa es la parte clave de esto. Es la parte clave de saber hasta dónde llega mi razonamiento. Es decir, no lo entiendo. Y te digo la verdad, Enriquito, yo tampoco. No puedo, no. ¿Cómo puede ser? No sé. Pero sí es. ¿Sí o no? Su Biblia, su palabra lo afirma. Él jura por su propio nombre que Él tiene misericordia y que no quiere que se pierdan. Pero creó vasos de destrucción para el día del juicio. No sé cómo es. Pero eso nos hace mantener la distancia, recordando quién es Él y quiénes somos nosotros. Es bueno que quede en misterio en nuestra mente, ¿sí o no? Porque nunca vamos a poder decir, somos maestros en este tema. Nunca, jamás. Tal vez. Tal vez. O sea, ¿cuál es la línea? O sea, porque a mí me parece que a veces se desdibuja. A mí me parece que a veces se desdibuja la línea en la que en estos aspectos que son netamente teológicos y que la teología de una persona al final es lo que rige su vida. Porque un hombre vive, habla, toma decisiones en base a lo que cree de Dios y pues la teología de él se hace impresa en todo lo que es. Pero el punto es, ¿hasta qué punto, ya hablando un poco más de teología más profunda, ¿verdad? Cuando estudiamos y todo eso, ¿hasta qué punto uno puede decir, ok, esta línea es un misterio y yo no voy a procurar ir más allá? O sea, personalmente pienso de que creo que el Evangelio nos dice cosas muy complejas y las cosas muy básicas, y a veces las cosas muy básicas son muy negligentes, por decirlo de alguna manera, y queremos ir mucho más allá. Entonces, creo que hay muchas personas, por ejemplo Pedro cuando hablaba de Pablo, ¿no? El Señor le ha dado a conocer muchos misterios, cosas que a veces uno no entiende. Difícil de entender. Claro, pero hasta cierto punto creo yo que son cosas de la providencia de Dios. Cuando eso se hace una regla generalizada y que entonces todos vamos a querer ver cosas nuevas o ir más allá del misterio, creo que comienza a hablarse como que de locuras o algo así, o de lo que tú supones, o lo que yo supongo, o lo que yo creo. Y entonces creo que hasta cierto punto, como tú decías, tenemos que adorar a Dios por sus misterios, para que nosotros sepamos hasta qué punto nos ha sido dado ir, ¿no? Sí, es recordar quiénes somos, recordar lo limitados que estamos. Señor, no puedo ir más allá. El límite es todo lo que ha sido revelado, es de estudiarlo. Y lo que Dios no ha revelado, eso es un misterio que siempre va a permanecer así. Esto ha sido revelado, no lo entendemos, aunque ha sido revelado. Y entonces se convierte en un misterio en medio de la revelación. Porque entendemos que Dios tiene deseos, entendemos que Dios tiene un decreto, entendemos que a veces sus deseos no van con sus decretos, por lo menos en lo que a nosotros nos compete la mente tratar de entender. Me parece que se contradice, pero no hay contradicciones en Dios. Lo que para nosotros son contradicciones, para Él están perfectamente claras. Sin embargo, abrazamos las dos verdades porque están reveladas. Y lo que tú has dicho es muy cierto con respecto a la parte práctica de nuestra vida eclesiológica. A veces uno vive pensando, la predicación de hoy no fue divertida porque hoy ya lo que dijo el hermano en la predicación ya lo había escuchado. Y entonces se convierte como un estar cazando información nueva que pueda mover nuestro razonamiento. Mira, qué misterio tan bueno encontramos. Eso es. Y eso es una parte del asombro que debemos tener siempre. Y siempre tenemos que ser buscadores. Pero una de las cosas que uno se olvida es que Dios diseñó la iglesia local para que sea todo lo que nosotros necesitamos
y que pueda suplir todo lo que nosotros necesitamos. Hoy por hoy, a veces entristece escuchar, oye, qué cosa tan grande aprendí. Y uno dice, qué bueno, ¿cuándo lo aprendiste? En la clase dominical que tuvimos, en el culto. No, es que estaba escuchando una predicación en internet. Y uno dice, no se constituye la iglesia el centro de aprendizaje de los hermanos, sino que eso hace que muchos menosprecien a sus pastores y las cosas locales que tienen. Y eso se vuelve algo muy peligroso. Yo estaba viendo hace unos días una película que hicieron, se llama Calvinista, no se llama la película. Y muy interesante, donde hacían entrevistas a diferentes pastores y ellos hablaban de esta problemática. Es triste ver que hombres que tienen un buen entendimiento teológico han perdido lo más importante que tienen en una iglesia local, que es la vida en comunidad y el aprendizaje y el amor que sienten por sus pastores. Y ellos decían, quizás tu pastor no fue el que te enseñó tal cosa hermenéutica, pero tú te olvidaste que él era el que te buscaba, lloraba contigo, se sentaba contigo, leía la Biblia contigo, estuvo en tu cumpleaños, en tu matrimonio. Él te amó de la manera en que Cristo se lo mandó. Pero menospreciamos eso por el acceso que hoy tenemos a tantas cosas. Y es por un deseo insaciable de conocimiento, pero no de espiritualidad. Cuando uno tiene un concepto de espiritualidad en su alma, un alma piadosa, no importa quién se para a predicar, es Dios quien está hablando. Nosotros hemos tomado la costumbre de los miércoles orar siempre por el culto del Día del Señor. Casi siempre tengo el privilegio de predicar yo. Pero hay un tema. La gente sabe lo que yo predico. Ustedes me han escuchado algunas veces. Ellos me escuchan todos los domingos. Quizás en algún momento hago las mismas bromas, los mismos gestos. Ya saben cómo voy a orar, saben cómo termina mi oración, saben cuál es la ilustración que voy a contar. Porque yo he predicado 52 veces para ellos el año pasado. Más 100 veces para ellos el año pasado. Y más, el próximo fin de semana cumplimos 6 años como iglesia. Sin embargo, aún en eso, el misterio de Dios descansa. La iglesia tiene que ser nutrida a través del ministerio local. Pastores fieles que quizás no son los más eruditos, pero que aman al Señor y viven al Señor. Y están cuidando el alma de los hermanos. De eso se trata, en eso consiste verdaderamente el ministerio pastoral. Más que una pregunta es, o un cuestionamiento que me aclare, ¿cómo puedo yo explicar y cómo puedo yo responder? Dijo algo importante que le comentó es que dice que hay cosas que no comprendemos, que es un misterio. Pero sin embargo hay una parte en la que dice que lo que Dios utilizó el lenguaje de hombres, para que entiendan, ¿no es cierto? Y aparte de eso dice que lo que Él quería que nosotros entendamos, que lo reveló. Entonces, ¿cómo explico yo el rato que me está diciendo? Hay partes que no logro entender porque no hay una explicación. ¿Cómo respondo? Sí, hay una realidad bien importante en esto. Todas las cosas que la Biblia habla son importantes, pero hay cosas que son más importantes. Si uno aprende a entender eso, uno se da cuenta que Dios mismo reveló esa verdad cuando tú consideras que hay temas que están bien claros en la Escritura y hay otros que no son tan claros. Por ejemplo, cuando habla de la salvación del hombre, eso está claramente revelado, claramente explicado en su palabra. Cuando tú hablas de los eventos futuros, hay cosas que están claramente explicadas y hay otras que tienen muchos misterios. ¿Qué es lo que eso te enseña? Que aunque todo es importante, las cosas más importantes, Dios las reveló con más claridad. La historia más importante que la Biblia tiene es la historia de la redención. Y las cosas importantes de la historia de redención están claramente puestas. Su principio, sus promesas, su cumplimiento y su futuro.
Ninguna iglesia cristiana ortodoxa tiene cuestionamientos sobre que Cristo volverá por segunda vez, que va a haber resurrección y que Cristo vivirá con su pueblo para siempre. Nadie cuestiona eso. Ahora, que si el 7 sellos, que si Irán, que si Estados Unidos, que la Tercera Guerra Mundial, que Israel, el reloj de Dios, ¿cómo que dicen? Israel, el reloj del mundo, y que el pueblo, tú comienzas a tener diferentes cuestionamientos. Son interpretaciones de cosas que ya no son tan claras. Lo importante está claro. Lo que el hombre necesita para adorar a Dios, para ser salvo, para su vida cristiana, está absolutamente claro. Hay otras cosas que no son tan claras, que aún así nuestra tarea es tener que trabajar y tratar de entenderlas en base a lo que Dios reveló. Entonces hay temas que son complejos. Hablábamos sobre, hace algunas clases atrás, hablábamos sobre los decretos de Dios y hablábamos de que si Dios primero decretó que el hombre caería o si primero decretó que los hombres iban a ser salvos y otros condenados, y que en base a todo ese decreto en la mente de Dios se establecieron dos escuelas de pensamiento bien grandes y no hay mucha claridad. Creemos que sí en algunas cosas, pero no sabemos qué fue primero. ¿Me hago entender? Eso ya es un misterio. Y lo que hacen los teólogos es tratar de indagar, pensar en esos misterios, analizar, lo cual no es incorrecto. El problema del que hablamos es que en las cosas que estás claro, tienes que saber lo que tienes que hacer para Dios. Está claro qué es lo que Dios espera de ti como hombre, como padre, como esposo. Está claro lo que Dios espera de ti como su hijo, como hermano, como miembro de la iglesia. Está claro. Pero tú puedes caer en un error, como yo puedo caer en ese error, de sentir que yo aprendo o crezco cuando escucho cosas misteriosas que no había escuchado antes. Cuando realmente uno lea los salmos, y los salmos tienen que ver con la reflexión continua de la ley de Dios, de las cosas que ellos sabían. Pero es la reflexión, la meditación. Estoy en mi cama y pienso, me levanto y pienso. Tú eres mi pensar, me deleito en tu ley, tu palabra, quiero cumplir tu palabra. El deleite que tenían de estar meditando en las cosas que ya conocían. Hay una necesidad de seguir aprendiendo. Pero tu espiritualidad, tu piedad no puede depender como una adicción de que tienes que seguir aprendiendo cosas nuevas, misteriosas todo el tiempo para sentir, estoy bien, ya aprendí cosas nuevas, ya me desafío otra vez, voy a leer. No funciona así. Los verdaderos misterios, los profundos misterios, a veces surgen de la meditación de verdades bien sencillas y claras. Cuando uno lee un libro escrito por puritanos, ellos no meditaban en textos ocultos ni cosas raras. Uno de los libros más hermosos y que más ha servido en la historia del cristianismo, que tiene que ver con la lucha del cristiano con su pecado, la mortificación del pecado, de John Owen, es la meditación en un texto en Romanos capítulo 8. Pero John, mejor búscate algo en Daniel, algo en Ezequiel. Me acuerdo cuando estábamos leyendo el año pasado los profetas menores, y a veces yo leía y digo en la mente, Señor, no sé de qué está hablando este libro. Eso no es lo grave es cuando después tienes que explicárselo a la iglesia. Pero piensen en esto, no es en eso en lo que meditaban, no es en eso. Es el que contribuye para su carne cosechará muerte, pero el que vive será por el Espíritu vivificado. Pues, verdad facilita, lo hemos escuchado 1000 veces. Y ahora sí comienza la mente. Analizar la verdad de Dios y aplicarla a la vida. En eso tenemos que invertir nuestra vida. Y eso sí está claro. ¿Me hago entender? Por ejemplo, cuando Pablo escribió a Corintios, me parece a mí que dijo, propuse no saber otra cosa entre ustedes Que Cristo crucificado. solo Cristo crucificado. O sea, Así fue. ¿Y cuál era el tema? ¿Cuál era el contexto? Un mundo lleno de filosofía y de la sabiduría humana, que es lo que habla el capítulo 1,
sabiduría humana, elocuencia. No, yo no vine con esa cosa. Yo vine a hablarles de Cristo, así clarito como ustedes escuchan. Y eso que para los judíos es un tropezadero y para los gentiles una locura. Eso es lo que es la sabiduría de Dios y poder de Dios para salvación. Entonces estamos hablando de cosas claras. Eso no son misterios, eso está clarito. En eso tenemos que invertir nuestra vida. No tengo una pregunta, pero si está bien, quería responder a una pregunta que hizo antes. Preguntó si alguien todavía tiene dudas acerca de la doctrina de la expiación particular. Y yo estuve aún ayer en el recorrido compartiendo que todavía hay como una resistencia en mí acerca de eso. Pero realmente en el primer módulo, algunos de los versículos y cosas que compartió realmente aclaró mucho de eso para mí. No es que no tengo preguntas todavía, pero algo me ocurrió que quería compartir, y es el hecho que realmente creo que la mayor parte de la resistencia que he sentido contra esa doctrina realmente está basado en el temor o en el pensamiento, si realmente todo depende de Dios y en lo que Él elige, eso significa que teóricamente yo pudiera haber sido una de esas personas no elegidos. Eso asusta. Claro que sí. Y también pensando no solo en el concepto, la doctrina de la expiación limitada o particular, sino también en la idea que el hombre no puede resistir la gracia de Dios. Creo que por lo menos en un nivel teórica o filosófica o lo que sea, la resistencia era la idea que una persona no tiene una decisión o pierde su voluntad. Pero creo que si hablamos en términos prácticos, en la realidad de las cosas, cuando me arrepentí personalmente y yo confié en el Señor por primera vez, empecé a creer, yo tomé una decisión, pero realmente fue la única decisión que yo podría haber tomado en ese momento. Era tan fuerte la convicción de la verdad, y en ningún momento de mi vida he parado y dicho, Dios no es justo que me quitó mi decisión, que violó mi voluntad. Nunca he pensado eso, solo he dicho gracias. Y en el otro lado, no hay ninguna persona que no ha sido elegido para recibir la gracia, que está sentado llorando diciendo, no es justo que el Señor no me eligió. Yo quiero arrepentirme y no puedo. No hay nadie diciendo eso. Entonces creo que teóricamente la idea de la expiación particular es difícil. Pero cuando pienso en términos prácticos y en la realidad de las cosas, las personas, aunque pueden ser elegidos o no elegidos, predestinados o no predestinados, todavía están recibiendo exactamente lo que quieren. Y eso me ocurrió, y no sé si eso sería de ayuda para otro que está luchando con lo mismo. Qué bueno. Este fue, en mi caso particular, la última doctrina que acepté después de haber aceptado todo lo que Dios iba mostrándome en su palabra. Luché, peleé, no estaba dispuesto a soltarla. Y mirando esta película que les comentaba, calvinista, Sproul hace unos comentarios. Todo lo que vean de Sproul yo se los recomiendo siempre. Y ese hombre hace un comentario ahí y dice, ¿cuál es el problema? El problema es que desde la escuela nos enseñan la importancia que tienen los derechos, la capacidad de tener que decidir. Yo decido, no quiero esto, sí quiero lo otro. Y eso está tan arraigado en nuestra cultura, en nuestra mente, en nuestra realidad, que cuando tú te encuentras con ese miedo, no dependió de ti. Tú pudiste no haber estado aquí si Dios no hubiera querido. ¿Cómo puede ser?
La lucha realmente es una lucha filosófica con el sistema mundano de nuestra mente. Y ese pensamiento tiene que ser llevado cautivo a los pies de Cristo a través de su palabra. Y es precisamente como dice Will, nadie que felizmente ha sido arrastrado por la gracia de Dios dice hoy, ¿por qué lo hiciste si yo no quería? Uno dice, gracias. Gracias porque yo nunca hubiera buscado que tú me amaras. Nunca te hubiera buscado. Yo me hubiera perdido en mi pecado. Y así como dijo Will, muerto de risa. Me voy al infierno y me encanta la idea. Eso éramos todos nosotros. Y entonces Sproul decía también en otro lugar, qué bueno que el texto dice que no depende del que quiere ni del que corre. Porque si dependiera del que quiere y del que corre, nadie nunca buscaría a Dios. ¿Sí o no? Esta doctrina es una doctrina que lucha contra la conciencia de las personas. Uno a veces hasta se siente mal al decir, Cristo no murió por todos los hombres. Y uno se siente así, ¿qué dije? Yo me acuerdo las primeras veces que lo decía, sentía que estoy hablando. Pero cuando ustedes consideran todas las cosas de las que hemos hablado hoy, el amor de Dios, el carácter del Salvador y lo que esto significa en la parte práctica para las misiones, uno le da gracias a Dios por esta doctrina. No fue por nosotros. Esta obra es perfecta y se va a cumplir porque ese sacrificio fue perfecto. Y podemos darle gracias a Dios por eso. Amén. Y no se olviden de esto. Los grandes predicadores de la historia estaban convencidos como nosotros de esta doctrina. Y esto nunca rompió su celo, su pasión, sino todo lo contrario, motivó la predicación que ellos hicieron hasta lo último de la tierra. Todos ellos, me sentía con tanto orgullo. Yo creo que el Museo de la Biblia en Washington es católico. Tenían ahí una exhibición de la Biblioteca del Vaticano, muy interesante. Pero aún así ellos no pueden dejar de proclamar que gente como Whitefield, aparece también Lutero, les tomé una foto a algunas Biblias antiguas de Lutero, traducidas por él, no la original, sino las primeras publicaciones que se hicieron. Y todo lo que había era un reconocimiento real. Ellos no pueden negar la convicción que traían doctrinas como esta, las doctrinas de la gracia, en el corazón de todos los hombres que impactaron y transformaron los lugares donde estuvieron. Literalmente Estados Unidos nunca más volvió a ser el mismo después del gran avivamiento. En todos los sentidos. Hablaban como el gran avivamiento que fue calvinista y bautista ayudó en la abolición de los esclavos y todas las cosas. ¿Por qué? Porque esto afecta a todo lo que somos. Todo lo que somos, todo lo que pensamos. ¿Quién es Dios? Es afectado cuando tú entiendes esta doctrina. Para siempre uno vuelve a recuperar la perspectiva de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Somos así. Y a Dios no lo puede contener ni siquiera el cielo. Eso es lo que hacen estas doctrinas, nos humillan, nos recuerdan que no es de hombres, es de un Dios lleno de gracia. ¿Alguna pregunta final? Muy bien, mis hermanos, vamos a terminar por hoy nuestra clase. Hemos tenido un buen tiempo, reconozco que ha sido muy teológico, pero muy importante al mismo tiempo. Todos los que no trajeron su apunte tienen -3 puntos en el examen final. La próxima clase la vamos a tener el fin de semana del 8 de febrero. Lo vamos a tener, Dios mediante, en
en Manta. Y entonces está preconfirmado. ¿Estamos de acuerdo o no? Está preconfirmado. Pero hay que reconfirmar con el paso de los días que nuestros hermanos de Manta estén ok. Y entonces mandamos el mensaje para convocarlos a todos. Esa sería el penúltimo módulo. Y el último módulo lo tendríamos, Dios mediante, ¿cuándo regresa Will? Marzo. Sí, abril. Lo tendríamos en abril. Y entonces vamos a poder tener ese último módulo en abril. Y tendríamos los últimos 2 que nos quedan. Me hubiera gustado profundizar un poco más en la parte de la aplicación de la salvación. Pero yo les voy a dar todo el material que yo tengo sobre este tema. Yo confío en que cuando uno entiende ciertas cosas, la ayuda que hace el estudiar solo, el enseñar estas cosas, es lo que hace que uno verdaderamente aprenda. Así que quiero recomendarles los materiales que les voy a mandar, que puedan leerlos. La doctrina de la salvación vamos a dejarla aquí por ahora. Me hubiera encantado hablar de la regeneración, que era parte de lo que teníamos planeado para hoy, pero vamos a ver si quizás tomamos 1 o 2 horas en el próximo módulo para cerrar eso. Solamente hablar de la regeneración y del Ordo Salutis. Y luego, en lo que nos vamos a enfocar los últimos 2 módulos, es directamente la doctrina de la iglesia, desde una connotación teológica y completamente práctica. Nosotros estamos aprobando la política eclesiástica de nuestra iglesia y una de las cosas que vamos a hacer es, voy a compartir con ustedes la política, que es la parte práctica de cómo se llevan cosas en la iglesia, con todo el fundamento bíblico, para que esto pueda servir como una guía, como un ánimo para poder establecer nuestras iglesias en el orden correcto. Pero estoy muy contento, hemos caminado bastante juntos. Estoy contento porque el ánimo y el esfuerzo sigue siendo el mismo que el primer día. Y quiero animarles a que no decaigamos. Nos quedan 2. Vamos a cerrarlo. Así que en un mes aproximadamente nos vemos en Manta. Y vamos a ver si el último módulo lo hacemos en 2 días. Pero vamos a ver cómo nos organizamos, ¿sí? Quizás viernes por la noche y sábado. Vamos a organizarnos para hacerlo bien, organizarlo bien, de manera que todos podamos estar. ¿Sí, mis hermanos? Por lo pronto, 8 de febrero en Manta. Vamos a esperar una reconfirmación, pero estamos 75% confirmados. Está bien. Hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por el día de hoy y por este tiempo de clase.